LGBTIQNB+, para esta Feria del Libro San Martín de Eno. Les voy a leer un texto que escribí pensando en varias cosas, no solo en por qué convocamos a estos autores, sino también en el contexto que estamos viviendo actualmente. Hay noticias que duelen, titulares que no se borran. Una y otra vez sabemos que la violencia contra la comunidad de diversidades y disidencias LGBTIQNB+, no es cosa del pasado. Es una herida abierta. Está en cada ataque, en cada vida arrancada, en cada intento de silenciarnos. El Observatorio Nacional de Crímenes de Odio LGBT+, registró más de 100 hechos violentos por orientación sexual, identidad o expresión de género solo en los primeros 6 meses del año. Es el 72% del total de 2024 en apenas medio año. Lo repito por si no queda claro. El 72% del total de 2024 en medio año. O sea que el resto del año nos espera la misma cantidad de ataques de odio, más. No son hechos aislados, son parte de un sistema que discrimina y excluye. El 70% de esas agresiones recae sobre mujeres trans. Siguen los varones gays cis, casi un 17%. Después lesbianas, varones trans y personas no binarias. Cada cifra es una vida, un cuerpo herido. Casi un 17% de los ataques fueron crímenes contra el derecho a la vida. Asesinatos, suicidios forzados, muertes evitables. El resto fueron agresiones físicas que no matan, pero dejan marcas visibles e invisibles. Más de la mitad de los asesinatos fueron mujeres trans, 9 en lo que va del año. Hubo casos de lesbianas, personas no binarias, gays, nadie dentro de la comunidad está a salvo del odio. Y además, el 60% de las víctimas tenía entre 20 y 39 años. Estamos hablando de jóvenes a los que la violencia y el odio les arrebató el futuro y la posibilidad de contar sus propias historias. Estos crímenes claramente no ocurren en el vacío. Se nutren de discursos públicos que señalan a las diversidades como enemigos. Hoy estos discursos se escuchan desde lo más alto del poder. El presidente Milei afirmó en foros internacionales que los homosexuales son pedófilos. Dijo también que el movimiento woke, como define la derecha al feminismo, a las diversidades y al ambientalismo, es un cáncer que hay que extirpar. A la vez interrumpieron políticas concretas. Se derogó el decreto que establecía el cupo laboral trans del 1% en el Estado Nacional. Esto habilitó despidos de personas trans que habían ingresado a organismos estatales. El INADI, el Instituto Nacional contra la Discriminación, fue disuelto. Sus funciones pasaron al Ministerio de Justicia y su personal quedó expuesto a despidos. Así la comunidad quedó sin una institución clave de protección. Y en salud los problemas son bastante graves. Un informe de la Auditoría General de la Nación detectó demoras de hasta 9 meses en la compra y entrega de medicamentos antirretrovirales. Las compras que se hicieron fueron insuficientes y no hubo coordinación entre la Nación y las provincias. En el caso de las hormonas para personas trans, no hay datos oficiales recientes, pero sí se registraron testimonios en redes sociales y alertas de hospitales de La Plata y Ezeiza sobre demoras y escasez. Por suerte, en la ciudad de Buenos Aires hubo una jueza que suspendió un decreto que restringía el acceso y así garantizó la continuidad de los tratamientos hormonales. Voy a tomar un poco de agua porque me cansé. La presidenta de la Federación Argentina LGBT+, María Rachid, lo dijo con claridad. La violencia crece porque el odio se legitima. Cuando el poder estigmatiza, cuando se cierran los espacios de defensa y se recortan políticas, lo que sigue es más riesgo
más precarización, más crímenes. Frente a un panorama así, nos preguntamos, ¿cómo se narran estas vidas? ¿Cómo contamos lo atravesado por la violencia y por la resistencia? ¿Cómo escribimos todas estas identidades que se intentan borrar? En este ciclo de literatura de diversidades y disidencias, en este panel, narrar identidades y experiencias disidentes, se busca que esas identidades retomen la palabra. Si la violencia nos calla, la literatura nos da voz, nos permite existir, nos permite resistir. Contar nuestras historias es defendernos, es construir memoria, es abrir futuro. Cada poema, cada novela, cada testimonio es un acto político contra la invisibilización. La literatura nos da un lugar propio, sin depender de la mirada ajena para legitimar quiénes somos. No es solo estética narrar diversidades y disidencias, es supervivencia, es disputar sentido frente a los discursos que nos niegan, es tender puentes hacia las nuevas generaciones para que sepan que no están solas, no están solos, no están solos. Hoy se necesitan estas narraciones más que nunca, porque la violencia no se combate solo con estadísticas ni denuncias, también se combate la violencia con relatos que nos reconozcan, que nos devuelvan humanidad, que nos permitan imaginar otros mundos posibles. La pregunta queda abierta. ¿Qué historias necesitamos para transformar la realidad? ¿Cómo podemos desde la literatura no solo denunciar el dolor, sino también imaginar la ternura, la solidaridad y la justicia que nos son negadas? Los invito a todos a pensar este panel como ese espacio. Porque narrar es resistir, ¿no? Resistir en tiempos de odio es un acto de amor también. Por eso desde la ONG Patria Igualitaria y su Secretaría de Cultura Huella en Comunidad pensamos este panel de literatura de diversidades y disidencias LGBTIQ+NB+, para esta Feria del Libro San Martín y Belén. Y les presento a los participantes. Ash Quintana es ilustradora y escritora de novelas románticas juveniles con representación LGBT, como escuchas Girl in Red y Cambio de Corazón. Alan Souto es escritor y guionista, autor de Script y creador de fanzines autogestivos como Fisuras. Su obra mezcla terror, suspenso y fantasía oscura. Dan DeLeon es una persona no binaria, escribe Boys Love ambientado en Argentina y Latinoamérica. Entre sus obras destacadas se encuentran Un diente de león, que es un Friends to Lovers, o sea, de amigos amantes, que trata del duelo y la superación también, y el cuento ilustrado Karen salía en las mañanas. Natalia Tórtora, conocida como Utópica en las redes sociales, es autora de Inhuman, una novela con protagonista bisexual que explora identidad, ansiedad, depresión y romance LGBTIQ+. Y yo, quien conduce, Matías D'Angelo, que soy el secretario de Cultura de Patria Igualitaria. Convocamos estos grandes escritores y los consideramos grandes porque son emergentes, porque son autogestives, autopublicades y publicadas por editorial también. Fanzineros del mundo de las redes y de los eventos que la reman y se juegan, estando afuera del closet y narrando desde y por sus identidades. Al menos yo siento mucho orgullo de cada una de ellas. Y me da una felicidad inmensa poder compartir con estas personas un espacio tan necesario para difundir las inquietudes y el arte de nuestra comunidad. Bueno, ¿quién quiere hablar primero? Todos la miraron a Ash, que está primero. ¿Cómo estás, Ash? Bien. Contanos un poco de vos, qué historias escribís, cómo empezaste a escribir. Bueno, mi nombre es... Hola. Mi nombre es Sash, soy escritora de romances juveniles, LGBT, también soy ilustradora. Tengo 3 libros publicados. El primero de ellos es Ella sabe que la odio, que es un romance lésbico, Enemies to Lovers, que vendría a ser como de 2 personas que se llevan mal y se empiezan a enamorar entre 2 chicas en la universidad.
Y el segundo libro que publiqué es Escuchas bien in red, que es un romance también entre dos mejores amigas, que es novela gráfica, que lo que tiene diferente la novela gráfica de una novela común es que es tipo cómic, como, no sé, Stoker, todo ilustrado. Y nada, actualmente me dedico a escribir principalmente romances juveniles. Si no son con protagonistas LGBT, siempre hay presencia de parejas dentro de la comunidad, ya sean lésbicas o gays y todo tipo de representación. Siga presentándose. Como si no supieras nuestros nombres. Hola, yo soy Natalia, a mí en internet la gente me ubica más por Utópica que por mi nombre. Soy museóloga y escribo dentro de todo géneros especulativos. Me gusta mucho escribir historias que son terror, thriller, y en esas historias hablar desde el feminismo y hablar no solamente por ahí desde las disidencias más claras, más fáciles de ver, sino también mucho desde el espectro sexual, con todas sus ramas, que es donde yo me siento más cómoda. Y eso es algo que muchas veces en literatura es algo que te lo pongan en la cara, no se ve y para mí es muy importante. Y suelo elegir este tipo de géneros especulativos, porque me gusta decir que estamos en todos lados. No estamos solo en el romance, no estamos solo en géneros por ahí que hablan sobre lo juvenil, el autodescubrimiento, estamos en todos lados. Yo tengo una periodista que es asexual, tengo una sirena que es lesbiana. Estamos en cualquier parte que uno busque y me gusta hacer eso y pensar que alguien va a decir es como yo y va a sentirse cómodo en la piel de mis personajes. Y ese es el objetivo por el que escribo, por eso hago historias de distintos géneros con personajes que están en un ámbito muy amplio de profesiones, de especialidades y de estilos, incluso fantasía. Nati, antes que pases el micrófono, contanos cómo se llaman las historias donde estaba la sirena y la detective. Ay, yo soy muy mala para promocionarme. Mi novela de sirenas es esta que está acá, que es un relato corto, se me Entrégate al océano, que es una historia sobre femicidios, sobre cómo los hombres arrojan a las mujeres al mar y ellas se vuelven sirenas. Y después tengo, que pueden conseguir acá en la Feria del Libro, en el stand de Vestales, una novela que es un policial paranormal que se llama Por los vivos y por los muertos, que tiene como protagonistas a dos amigos que están justamente en el espectro asexual y que tienen un lazo muy fuerte y que tienen que enfrentarse también a un hombre que está matando a varias mujeres dentro de la ciudad de Buenos Aires. Perfecto. Les recuerdo, mientras le pasas a Dan, que estamos en el stand 9 con las obras de todos estos artistas, por si alguno quiere ir y consultarles, o después de mañana hacer alguna pregunta más. Preséntate, Dan. Qué vergüenza. Soy Dan. Dan es mi nombre, pero bueno, seudónimo es Dan de León. Y escribo actualmente por hobby. Como mencionó antes Mati, me publicaron Un diente de león hace un par de años, pero no está publicada en Argentina, está en Colombia, México, en otra editorial. Y actualmente estoy como más enfocada en el estudio porque estoy en la Facultad de Psicología, UBA, y como que me dio un relax de la escritura para empezar a escribir digamos, para no querer hacer la obra maestra que va a revolucionar el mundo de la literatura, sino para divertirme un poco, porque creo que ya pasé esa etapa. Y también me estoy animando a escribir como más, no sé si decirlo poesía, pero yo digo como microrelatos, microcuentos, que muchos son autorreferenciales, y es como en lo que es voice love y novelas románticas y así, es como me gusta mucho el Friends to Lovers, pero cuando voy para el lado de los microcuentos y los microrelatos autorreferenciales son como muy crudos, muy tristes. Toda mi depresión pasa por ahí. Y nada, acá estoy cebando mate para los verdaderos autores. Autores. Esa es la última vez. Gracias. Bueno, yo soy Alan Souto, como dijo Mati, soy escritor de terror, fantasía oscura, a veces romance, a veces poesía, pero poco. Soy bisexual, trato de que haya diversidad en los personajes, como dice Nati, más que nada cuando me lo requiere la historia, no por tener que llenar un cupo como hacen mucha gente,
es como, ay, para quedar bien pongo un personaje y después están muy mal representados. Entonces cuando la historia necesita, o cuando el personaje me habla y me dice su orientación o su género o lo que fuera, trato de plasmarlo de la mejor forma posible. Hay cierto tipo de personajes, por ejemplo, asexuales o trans, que por ahí no aparecen, pero porque no estoy tan relacionado con esas identidades, entonces no quiero hacer cagadas, básicamente, y ponerme a hablar de algo que no sé o desconozco tanto, pero sí tengo personajes bisexuales, personajes gays, personajes, mujeres lesbianas, que me divierte mucho escribirlas. Y nada, eso también, diferentes tipos de géneros, como dijo Nati también. No todo lo que es disidencias y personajes LGTB tienen que ser en romances y romances trágicos y personajes que están dentro del closet y los matan porque o porque tienen dramas con la familia o porque toda una sarta de presiones varias, sino que puede haber incluso villanos que sean de una diversidad, no todos somos santos. Entonces a veces está bueno que el personaje sea un poco más gris y que también tenga una identidad sexual distinta. Y hablando de personajes, esto lo pregunto para que lo contesten todos. Hablando de personajes, ¿cuál creen que es, dentro puede ser un personaje protagonista, secundario, cualquiera, cuál creen que es el más representativo de sus identidades o de lo que les pasa, representativo de lo que es su identidad en lo que podríamos decir el conjunto de las diversidades y disidencias? O sea, me refiero a este personaje es como yo, puede ser de tu identidad, de tu orientación o no, puede pasar que no. Yo creo que en mi caso, más en vez de ser un personaje en concreto, intento meter un poco de mí en cada personaje. Si bien tengo obviamente mujeres lesbianas que son como yo en las historias y que cuentan vivencias que a veces son particulares de ser lesbiana, también hay otras cosas que me pasan también por mi identidad que otros personajes, por ejemplo, hombres gays, pueden sentirse identificados. Hay temas que nos agarran a todos por igual, más allá de que dependiendo de la identidad tienen distintas características, pero intento meterlo en todos los personajes para poder hablar de distintas cosas con un elenco más variado. Alguno en concreto con el que me sienta más identificada siempre van a ser los personajes femeninos. Los personajes femeninos obviamente porque ahí puedo agarrar más cosas, como decía Nati, sobre feminismo y otras cosas. También las lesbianas, pero nada, en todos intento meter cosas mías. Y es una pregunta muy difícil, la verdad, en especial para que acá la mayoría hemos escrito más de una historia. No sé si alguna vez escucharon que Oscar Wilde en su juicio dijo que en el retrato de Dorian Gray, Dorian es lo que él quisiera ser, Basil es lo que él cree que es y Lord Henry es lo que la gente cree de él. Bueno, mis personajes son un poco así. En cada personaje hay una perspectiva distinta de algo que tiene que ver conmigo. En la historia que nombraba Matías, que está solo disponible en internet, que se llama Inhuman, tenemos dos protagonistas que tienen mucho de mí. Una es por ahí cómo me veo yo y otra es más cómo me ve la gente. Y creo que en realidad todas las personas tenemos todas estas facetas, etapas, depende de quién nos vea, cómo nos vea. Nadie nos va a ver desde los mismos anteojos. Entonces, tener esto en cada personaje creo que siempre va a haber un pedacito de mí, así que es muy difícil decir un solo personaje. No sabría elegir uno solo. La verdad que de todas mis historias no creo poder elegir un solo personaje que se parezca a mí. Supongo que lo más parecido en este momento es el personaje secundario de Irina en Purgatorio, que es otra novela que tengo que publicar, que acá no está porque no traje ejemplares, porque llovía. Pero en la página web de la editorial, igual si van al stand de los chicos, está este libro con el logo de la editorial y pueden. Y si no, me preguntan y tengo unas tarjetitas con mi nombre y mis redes.
Pero en esa historia tengo una personaje secundario que tardó mucho en darse cuenta dónde estaba, por qué estaba, cómo se siente y hace un proceso de autodescubrimiento muy tardío de sí misma. Y creo que eso es un poco lo que pasó a mí, de saber todo el tiempo, pero no decir, bueno, esto soy yo, hasta mucho más tarde en la vida. Y creo que poder decir eso y decir, está bien darse cuenta tarde en la vida dónde uno está, es muy importante y por eso creo que es el personaje con el que más cómoda me siento. Que primero pensé que iba a ser difícil la pregunta y después me acordé que hay uno muy directo que me representa, pero para contextualizar, en Diente de León la pareja de los chicos son bisexuales, se van descubriendo de a poco. Y la trama empieza con que están en pleno duelo porque sus novias murieron en un accidente de tren. Imagínense, este tren y la cuestión es que una de esas novias, que es muy gracioso, era directamente un ser chiquito mío. Entonces me maté para que la pareja triunfara. Pero bueno, el nombre de la vida por los gordos, ¿entendés? A ver, te pregunto porque a mí me cuesta un poco más entenderlo. ¿Vos te visualizabas como una de las chicas de la historia? Era mi propio personaje. ¿Qué es un Un personaje original, pero me metí en la historia. Bien. Y en el primer capítulo ya no estaba, o sea. Claro, eras una de las chicas que fallece, claro, de las novias de estos chicos. Yo primero tenía como un crush con mi personaje. Bien. Y después dije, ¿y si lo hago gay? ¿Si lo hago gay? Claro. Y todo drama, bueno. Cuestión que hoy en día tengo otro personaje que es más de una comedia romántica, pero tiene su parte de drama y así. Y a ese también dije, explícitamente le voy a meter mis problemas, porque, bueno, problemas fuertes también introspectivamente, también muchas inseguridades con respecto a relacionarse con los demás, que también es como muy cerrado. Y también esto de estar en la universidad y tener, no sé, más años que tus compañeros y sentirte como que estás atrasado y fuera de lugar, que te cuesta hacer amigos, incluso en clase. O sea, yo este año me puse feliz porque hice 2 facu amigas, me costó 3 años de universidad. Y básicamente lo empecé porque quería cambiar eso, es como que digo, bueno, a ver cómo evoluciona este personaje estando en la universidad. Sí, va a tener su romancito, pero yo soy más aromántica, así que mucho no me importaba esa secuencia, pero quería ver cómo se desarrollaba él estando en la universidad y cómo sabría eso también. Y no sé si lo logré, pero creo que sí, porque al final de los capítulos está más motivado para estudiar. Y creo que esos dos son como los más específicos. ¿Las historias cómo se llaman? Un diente de león es la primera, y la segunda es Ojitos de sol no deberían llorar, que están guapas. Que es Omega Ver, si alguien sabe que es Omega Ver, lo busca. Ya vi los dibujos. Todo el tiempo los dibujos. Yo también pensé que me iba a costar más pensar los personajes, pues me pasó un poco como Ash. Casi todos mis personajes tienen alguna característica o alguna referencia a algo mío. Es imposible no ponerle parte de uno a veces a los personajes, por más que no sean autobiográficos o no sean los problemas, es como que siempre hay algo del autor. Pero bueno, hay dos que tienen particularidades porque puse cosas muy específicas. Uno está en Pastas, que es la segunda parte de Fisuras, que creo que no quedan más. Creo que ya se llegó el último. Pero bueno, ya se reeditará, que es un fanzine y es el hermano del protagonista del cuento anterior, que en realidad él es gay, pero bueno, su despertar sexual es con La momia del 99, que bueno, fue el despertar bisexual de todos los que nacimos en los 90 y nos criamos mirando a Brendan Fraser y Rachel Weisz, y es como que si viste esa película y no sos un poquito bisexual, no viste esa película. No la vi. Y después hay un personaje de una novela que todavía no está publicada, que en cualquier momento va a ir a la convocatoria de Vanadis,
que se llama El árbol de las brujas, y el protagonista es un chico bisexual, y si bien no tiene demasiadas características mías, sí es una novela que cuando la escribí dije, esto es lo que yo hubiera querido leer a los 15 años cuando tenía dudas. Nada, y creo que lo traté de hacer muy real, o sea, con las dudas postas que tiene alguien a los 15 años, que es un cúmulo de hormonas, y que no es un manual de Santillana, ¿no? La novela, o sea, como traté de, sí, se entera lo que es, bueno, pero vive su sexualidad como buenamente puede, mientras hay una trama oscura de brujería en Buenos Aires, y entonces es como que, bueno, termina pasando un segundo plano la sexualidad y su romance y todo. Pero bueno, él cuando se da cuenta, digo, es un poco lo que me pasaba a mí, que es, ¿qué carajo me está pasando? ¿Qué me gusta? ¿Está bien que me gusten las dos cosas? ¿Me pueden gustar las dos cosas? O tengo que elegir un bando, sí o sí. Bueno, él no elige y yo tampoco, no se puede elegir. Muy bien, justo estaba aprovechando para sacar fotos. No sé cómo les está yendo con las ventas en este contexto que estamos viviendo. La carrera me dice todo. Qué sé yo, por ahí a algunos les va mejor que a otros. Pero esperen que la pregunta va por ahí, juro que va por ahí la pregunta. Pero la tengo bien anotada acá. Este es un contexto en el que no solo tenemos que lidiar con quizás una economía más restringida o una economía más restringida con ajustes y que nos impactan en las ventas a los autores, y que en nuestro caso, cuando somos autores más independientes y por ahí financiamos la publicación y tenemos la preocupación de recuperar la plata y lo que fuera, se nos hace más difícil, ¿no? Y obviamente aumentan los precios para la publicación de los libros, para la impresión y demás. En este contexto económico particular y también social, por todo lo que le venimos viviendo y lo que comentaba yo al inicio, ¿cómo les impacta a ustedes como escritores y como personas? ¿Notan algo no solo desde ese lado, sino al momento de escribir, al momento de cruzarse con lectores? Yo en mi caso, con respecto a las ventas, al haber publicado con 3 editoriales distintas, en 3 momentos distintos, medio que no me puedo fijar cómo cambiaron las ventas, porque en ese caso depende más que nada por el tema de qué tanto alcance tiene cada editorial, si el libro es más reciente o si el libro es más viejo. Entonces medio que no podría medir por ese caso. Si tuviera capaz 2 o 3 libros publicados por la misma editorial y capaz en un rango parecido de tiempo de publicación, sí, pero al no tener eso no puedo medirlo. Lo que sí, el tema bueno del contexto en el que estamos viviendo y cómo me afecta eso a mí como escritora, sí siento que siempre es necesario, ¿no?, contar estas historias, estas realidades, más que nada no solo para contar. Yo siempre intento pensar en la otra gente y la gente que lo está leyendo, para que otra gente pueda verlo, para que vea que existen estas historias, que existen estas realidades, que existen autores que escriben literatura LGBT, que están presentes, que son visibles, y que nada, que pelean con esa invisibilización. Pero nada, en contexto de ventas sí no he notado un cambio, y más que nada también porque muchos lectores no son de Argentina, sino que son de otras partes de Latinoamérica. Bueno, a mí la pregunta, la verdad es que yo funciono al revés del mundo, como siempre. Yo estuve viviendo en el exterior por mucho tiempo, así que para mí este año que volví a Argentina las ventas subieron un montón, pero por una cuestión de que yo estoy presente, estoy en eventos, estoy hablando con la gente, estoy filmando, presentando los libros, y la verdad que a la gente ese movimiento, el tener el autor cerca, siempre le llega más cerca, y a mí también. Yo prefiero comprarle un autor con el que estoy charlando que por ahí agarrarlo de un estante sin saber quién es. Entonces para mí las ventas este año mejoraron, pero es más una cuestión de yo estoy acá y antes no lo estaba. Igual números no sé, porque también me pasa que estoy con varias editoriales, entonces es difícil a veces hacer una comparación. Pero mis lectores son casi todos de Argentina, porque la mayoría de mis novelas transcurren en Buenos Aires.
Entonces mi público está acá y ahora que yo también estoy acá tengo una cercanía mucho mayor con este público. Así que en ese sentido me siento más cómoda. Y en cuanto a lo que es los lectores, a mí me gusta seguir compartiendo historias en internet gratis porque sé que estamos en un momento complicado. Me gusta hacer publicaciones breves también porque son más económicas y porque creo que a todos nos gusta leer y a veces tenemos que elegir qué leer o vamos a una librería y decimos quiero este libro y no lo puedo comprar. Entonces me gusta siempre poder ofrecer una opción de yo también estoy en ese lado, yo también soy lectora, leo un montón y quiero leerlos a todos, pero también sé que los libros son caros, entonces me gusta tener esta posibilidad de tener libritos como estos que son chicos o los fansigns y ese tipo de cosas que son más breves y más accesibles, la posibilidad de tener ebooks para los que leen en digital. Así que si bien veo que para mí crecieron las ventas porque estoy acá, también sé que es un momento muy difícil para todos y por eso siempre trato de poner mi granito de arena para que mis libros al menos sean lo más accesibles posible cuando esté en mi control. Bueno, yo en mi caso no puedo saber cómo va Diente de León afuera, porque lo maneja la editorial, después me reparte la realidad, depende de lo que hayan vendido en ferias y así. Y también complica mucho que la historia está ambientada básicamente en San Martín y yo la estoy vendiendo afuera. Entonces sí, me encantaría que Diente de León estuviera acá, pero bueno, la única editorial que apostó por mí, digamos, yo soy un autor chico y la verdad que con el tema de los algoritmos, con el tema de estar creando contenidos todo el tiempo y paralelamente querer estudiar porque uno quiere crecer personalmente, cuando uno es de clase baja no la tiene fácil, entonces la verdad que hay muchos proyectos personales que son bonitos y vos le querés dar todo el amor, se tiene que retrasar muchísimo. Y bueno, la oportunidad acá que Arte Queer, igual ya sería, da la oportunidad de hacer fanzine, historias cortas. Eso está bueno porque entre el grupo de autores nos visibilizamos, en la comunidad nos visibilizamos, a mí me encanta este grupo. Y también te hace sentir parte porque mientras vos estás en stand-by de tengo que seguir estudiando para en algún momento conseguir plata, paralelamente seguir trabajando, y algún día sí me voy a sentar con mi propio sueldo de profesional y autopublicarme y crecer bien de a poco, no sé, pagar publicidad o algo por el estilo, hasta que se dé todo eso van a pasar unos años, pero el grupo te sigue apoyando y eso me alegra bastante que sea así abierto y veo que, no sé, en otros municipios o eso no veo que pase y como que me alegra que San Martín lo tenga. Aumente el conurbano. Sí, yo vi una... Bueno, yo pasé del 2017 y 2018 tener un libro publicado, a en 2021-22 pasa la fanzines. O sea, hubo ahí una desregulación. No vamos a explicar los fanzines igual. No, me encantan los fanzines, pero digo, podía publicar y irme de vacaciones con las ventas de un libro. Podías. Yo podía, con la plata que me sobraba de las ventas, irme de vacaciones a no poder pagarme el Uber para volverme a mi casa desde San Martín a Banfield con los fanzines. Nada, saquen conclusiones. Y últimamente sí, como bueno, cada vez hay, yo noto que cada vez hay menos ventas. También, como dice Nati, influye mucho cuando el autor está en un stand a cuando no está, por más buena voluntad que le pongan los vendedores, y los chicos siempre llevan los fanzines y los otros libros, está la feria a manos y todo, pero hay una realidad que la gente le gusta que esté el autor y hablar con el autor, con la autora, que le firmen el libro, a todos les gusta eso. Entonces en esos momentos hay más ventas y en otros momentos hay menos, pero en general hay mucha menos venta. Y se ve en todos lados, digo, se ve en los números del cine, se ve en los números del teatro, se ve en los números de las librerías. La gente está lógicamente priorizando comer y pagar deudas que disfrutar de momentos de ocio y de recreación y de cultura. Por eso es importante que haya estos eventos, que sean gratuitos,
como dice Nati, que haya opciones más accesibles, ya sea un ebook, ya sea un fanzine, ya sea un fanzine, sean libros cortos como los de Tesoro Vanir. Nada, hay que seguir apostando a la cultura mientras se pueda y, como dice Dan, seguir haciendo redes para que exista arte queer y se pueda hacer un fanzine mucho más económico, tanto para la gente como para los autores. Es muy caro lo que sale hoy en día hacer un libro. No hay muchas editoriales que puedan o quieran ofrecer edición tradicional o aunque sea coedición. Coedición, para el que no sabe, es que el autor paga en general solamente la imprenta y la editorial corre con el resto de los gastos. Y eso aliviana un montón, que si uno tiene que pagar la tapa, la corrección, la edición, el marketing, la publicidad en Instagram después, venir a las ferias, llevar y mover el libro sin el apoyo de una editorial, por más ganas que uno le ponga, es muy difícil. Es muy difícil, sobre todo en el contexto que estamos viviendo. En otro contexto por ahí era más fácil y uno podía decir, bueno, está bien, no hagan nada, ustedes pago todo, denme los libros, yo me hago cargo. Hoy en día es imposible hacer eso. Hay una pregunta en el público. Sí, Diego, a ver. Quería preguntarles, para no salir de esto que estaban diciendo, dos cosas. Cualquiera o les cuatro. ¿Por qué escriben? ¿Me pueden contar por qué escriben? Y si escriben en los momentos que no van a publicar, como este contexto complejo, o como dice Alan, del libro pasó al fanzine y por ahí del fanzine a la nada misma, si también escriben igual a pesar de no tener la posibilidad de publicar. Yo en mi caso empecé a escribir porque nada, es lo que siempre me gustó hacer, es la manera que tengo de mostrar mi arte y que se me hace más fácil, pero al mismo tiempo reconozco que como autora tengo una responsabilidad a la hora de contar historias que se alinean mucho con lo que nada, yo comparto y con lo que a mí me gusta escribir. Entonces, si bien yo cuando escribo lo hago porque tengo una historia en mente y porque quiero contar algo, ya sea, no sé, un romance trillado de comedia romántica, siempre intento meter mi manera de pensar y lo que quiero representar, las historias que quiero contar, las realidades que quiero contar, y para mí es muy importante hacer eso porque a mí los libros siempre estuvieron presentes en toda mi vida desde que era chiquita. Y más durante mi adolescencia fue para mí muy importante conocer otras realidades de otros autores, conocer más diversidad, y así como esas historias a mí me ayudaron durante mi adolescencia e incluso durante mi adultez, me siguen ayudando y sigo conociendo nuevas perspectivas. Yo también quiero devolverle eso a la gente y más que nada en mi público, que tengo un público medio infantil, de adolescentes, preadolescentes. Y para mí es importante, teniendo el alcance que yo tengo, que estas historias lleguen a esas personas y que puedan conocer más variedad de otras realidades, que puedan sentirse identificados y nada, que sientan y que sepan que no son los únicos y que las cosas que les pasan a ellos también les pasan a otras personas y son completamente normales. Y hay algo en lo que capaz vos estás por estar de acuerdo conmigo. Nosotros empezamos escribiendo en internet, sin pensar en publicar, sin pensar en editoriales. Era escribir porque teníamos una historia que contar y porque había gente que quería que la contáramos, que quería leerla, que quería ponerse en ese lugar porque le llegaba la historia. Muchas veces público muy joven que nos leía sin editorial, sin pensar jamás que podríamos tener un libro publicado. Y que ahora cuando publicamos seguimos escribiendo. No sé si vos seguís compartiendo en internet, yo trato de seguir subiendo historias todavía en internet gratis para la gente más joven que todavía me lee. Y sigo escribiendo todo el tiempo, yo no publico todo lo que escribo, debo tener 20 libros terminados en mi computadora encajonados, esperando a que algún día o tener el dinero o me surja la oportunidad o simplemente compartirlas con gente que quiera leerlo gratis en internet. Porque para mí
Lo importante no es el dinero que viene con la venta del libro, sino que la gente lo lea. Que lo lea gratis, que lo lea pago, que lo lea como quiera. Pero que la historia le llegue, que el mensaje que yo quiero dar le llegue a quien lo necesite. Y para mí eso va a ser siempre lo más importante, por eso también cuando hay gente, y esto es más polémico por ahí, que dice, no, porque esto con la piratería de libros, yo fui adolescente, yo estuve en el lugar de no tener dinero para comprar un libro o tener miedo de decirle a mi mamá que quiero este libro porque toca un tema que capaz a ella no le gusta, y lo descargué en internet, yo lo entiendo. Entonces, para mí lo importante es que el mensaje llegue, no tanto el que la editorial lo publique y después se venda y haya regalías. Está buenísimo, Está buenísimo que te llegue un cheque de regalías y irte de vacaciones. Pero también está muy bueno recibir ese mensaje que alguien diga, tu libro me hizo darme cuenta de algo, tu libro me hizo darme cuenta de que no estamos solos en el mundo. Y para mí eso es más importante que cualquier otra cosa. Así que yo sigo escribiendo. Bonito. La que te tiró, acá se armaba. Igual no fue un cheque, la plata que me da el hermano. La que te dijo. No, igual no son cosas contrarias lo que están diciendo cada uno, ¿no? No es por defender ni nada, pero Hagamos algo para que se uno, Claro, para que uno se puede disfrutar de dejar un mensaje como ir papita. y dar tu perspectiva, pero también necesitas comer a fin de meses y te llega un cheque con el que vas de vacaciones, claro. Qué suerte que sea tan buena, Reina. También No mientas, no mientas. se calla el decorador. ¿Por qué escribo? A ver. Porque soy, como dicen, aprendiz de todo, experto en nada, pero creo que, bueno, esto como muy personal, pero empecé a escribir de chica, los cuentos, yo sería autista, mi hermano mayor también, y mi hermano fue como mi fijación porque él era, bueno, dibujaba todo el tiempo, él escribía poesía todo el tiempo, entonces yo me proyectaba en él me enseñaba y a mí me gustaba que él me leyera cuentos, entonces yo después iba y escribía cuentos para mostrárselo a él. Y era como una retroalimentación constante, pero después lo que era socializar y tratar de encajar en el mundo era como muy difícil, entonces la escritura fue como una manera no solo de hacerme encajar a mí en una historia o de hacer encajar mis sentimientos en las historias, sino también lo que yo observaba de la gente y la cotidianidad de la gente, porque yo me sentí diferente, pero al yo ser diferente veo el comportamiento de los demás. Bueno, es muy común hacer masking, que sería como usar la máscara y comprobar cómo se comportan las personas en un ambiente social e inconscientemente imitarlo. Y bueno, hasta que un momento colapsas de la mente y te aislás 3 meses. Pero eso me ayudó mucho para crear los personajes de mis historias, porque yo podía escribir que un personaje mientras está mientras llega a la casa se saca la mochila, pone la pava para calentar agua, prende el noticiero, se escucha la musiquita del noticiero de fondo y cosas muy vívidas en lo que yo era que veía de los demás, digamos. Quizás yo no tenía el mismo comportamiento, pero como que interpretaba los patrones de rutina comunes de los demás, y cuando yo lo escribía lo sentía muy vivo, y muchas veces recibí también escribo en Wattpad y muchas veces recibí comentarios como diciendo que se sentían muy humanos los personajes, y mucho que también escribo ambientado en Argentina, que no se sentía forzado cómo hablaban, que les recordaban a sus compañeros de la escuela, no sé, de estos que en el fondo hacen bardo y el pibito que está buscando los signos del zodiaco, y como no tiene trabajo, entonces dice, bueno, el estudio, este es mi zodiaco, digamos, mi horóscopo. Y como detallitos así, como muy puntuales, que hacen sentir más humano a la escritura. Y bueno, aparte de eso, es como una observación mía del mundo. Y bueno, a través de mis personajes también meter mucha introspección propia para resolver mis propios sentimientos, porque siempre me costó como contarlos,
sin llorar y sin explotar. Y lo siento muy terapéutico de mi parte. Sí, a veces duele muchísimo porque mientras estás escribiendo estás a mares, y después lees y decís qué le pasaba. y si bien como que ya después de grande empecé como a meter personajes de la comunidad LGBT, porque bueno, me sentía más identificada, siempre estaba con este tinte humano, siempre me negué a que pareciera una caricatura el personaje, porque de eso pecan mucho, lo vi bastante, como que la única característica que tiene ese personaje es ser LGBT y ser el estereotipo del LGBT. Y si bien hay jodas internas entre nosotros que nos hacemos, que a mí me encanta, lo mira Emma porque tiene el mismo humor rancio que yo. Si bien hay jodas internas, es como que quiero darle un trasfondo, quiero que tenga sus propios gustos, su propia historia, sus propios tics, puede ser también, su propia manera de vestir, que se sientan humanos, o sea, por más que sea LGBT, que se sienta humano y que después lo diga y cuando alguien que no es de la comunidad lo lea, no sé, que se le prenda el foquito y diga, los LGBT también pueden, no sé, tomar mate, ¿viste? Claro, es como, pueden usar, no sé, zapatillas, pensé que todos usaban tacones, ¿viste? Mate en pocillo arcoíris. Claro, bueno. No es muy paqui, que digo, mira. Pues un LGBT puede ser gaucho también, ¿entendés? A eso voy, es como que no solo que no se encasille. Si bien está buenísimo también el estereotipo, porque de eso nos reímos nosotros, para comedia y todo lo demás, me gusta humanizarlo. Creo que de mi lado escribo como para humanizar. A eso voy. Y bueno, lo que es la carrera de psicología me ayudó un montón para crear personajes también y para profundizarlos, trabajar más en sus introspecciones. Y nada, quizá mis compañeros escriban sí más específico sobre visibilidad lésbica, sobre visibilidad sexual, sobre visibilidad... Se me lengua la traba. Sobre visibilidad bisexual. Yo también soy bi y me olvido todo el tiempo de decirlo. No puede ser todo. Yo soy... Para. Me falta género fluido. Todo bien. Todis. Pero claro, y me encanta que mis compañeros escriban visibilizando así. Y mismo no género, como dijo Natalia, no desde el género romance en específico, sino también de otros géneros. Y quizás yo me apoyo en ellos porque digo, qué copado que lo estén haciendo. Quizás yo no me puedo encontrar de la misma manera en querer visibilizarlo completamente. Pero no es que no lo visibilicen mis historias, sino que quizás la temática no gira alrededor de ello y quizás yo quiera hablar sobre el duelo directamente o sobre un terror o cosas cotidianas de la vida, y que sí, que el personaje es LGBT, pero no está pasando nada fabuloso, sino que está haciendo su día a día, está yendo al mercado a comprar en Crosses. Y nada, voy más desde el humano, desde lo argentino muchas veces. Me gusta también escribir como sobre referencias de Latinoamérica. Trato de no tanto porque bueno, hay que investigar y tampoco querés meter la pata. Pero sí, siempre voy más como de humanizar a los personajes en sí y que bueno, que pertenezcan a la comunidad. Ya depende de la historia, pero generalmente lo hago, generalmente son de la comunidad. Así que bueno, humanizarme a mí y humanizar a los personajes. ¿Cuál era la pregunta? Primero que nada, eso que haces, Dan, es visibilizar, justamente, visibilizar. No es que todo gire en torno a la sexualidad del personaje, sino que somos humanos y vamos a comprar en Crocs al chino y tomamos mate gay.
pero uno no está todo el tiempo diciendo soy bi, soy gay, soy lesbiana, soy trans, no va con un cartelito como si fuera los Sims con el género. Entonces visibilizar es eso, ver las historias comunes o las historias sobrenaturales o las historias fantásticas o las historias de romance o lo que sea donde hay personajes de la comunidad que se comportan igual que personas que no son de la comunidad. O sea, somos, al fin y al cabo somos todos, no somos duendes mágicos del bosque, somos gente común y corriente. Ojalá fuéramos duendes mágicos del bosque, viviríamos mucho mejor. Por eso escribimos fantasía. Pero lamentablemente no, vamos a comprar al chino el Cross y no nos alcanza la plata. Hay que cargar las uvas. Claro, hay que cargar las uvas. Pero bueno, ¿por qué escribo yo? A ver, también escribo desde muy chico, desde los 13 años. Diría que no sé hacer otra cosa que no sé escribir y hablar a través de la literatura. Leí mucho de chico y eso, como la mayoría, no es lo que te lleva en algún momento a querer replicar eso que leías. Al principio uno copia, imita estilos hasta que encuentra su forma particular de hablar. La verdad que desde los 13 años hasta los 35 que tengo ahora nunca paré de escribir. Recién publiqué a los 26. Intermitentemente, como dije antes, pasé de un libro a, bueno, ahora tener varios fanzines. Y si sigo escribiendo, aunque no vaya a publicar, sí. Sí, porque primero porque no sé hacer otra cosa, como dije antes. Soy guionista, aparte, así que tengo 3 películas y una que está en desarrollo, escritas. Que vaya Dios a saber cuándo se pueden llegar a filmar en este bendito país, con las políticas audiovisuales que tenemos acá, que cada vez son peores. Y así que nada, pero sigo escribiendo, no me imagino no estando escribiendo. No me imagino haciendo otra cosa que no sea escribir, más allá de que bueno, uno pueda tener otro trabajo o algo. Es como que si no escribo, los días que no escribo me siento mal. Me afecta la salud mental, me siento que no hice nada y de repente es como, no, estoy haciendo todas las cosas de la casa que me llevan todo el día. Pero digo, ay, no hice nada hoy, no, lo que hice fue escribir, o lo que hice fue leer, lo hago un rato y ahí me siento mejor, pero como dicen las chicas, bueno, yo no publico mucho en internet, salvo haber publicado en Instagram, pero nunca le enganché la vuelta a Wattpad, nunca me enganché yo. No sé qué aquí iba con eso. No, a publicar, o sea, como que por ahí sí, no lo publico y no tengo pensado publicarlo, pero necesito a veces escribir, a veces hacer catarsis. De hecho hay un fanzine que fue una catarsis de febrero del año pasado, y que cada vez que lo escribo, que lo leo, era un cuento de ciencia ficción y hoy digo, es un documental. Al final fui profeta. Así que nada, y creo que eso iba a decir cuando hablaba de redes. Es importante que sigamos escribiendo lo que dije antes. Es un poco repetirme, pero mostrar no solamente desde la disidencia y la militancia y todo lo que queramos, sino aportar cultura, aportar un ratito de que alguien que está scrolleando entre tantas fotos y tanta cosa lea algo. Que puede tener un mensaje que por ahí le llega, o puede que no, o puede que sea algo que lo haga reír, que lo haga llorar, que lo haga sentir. Volvamos a sentir que no sea todo una imagen o algo hecho con inteligencia artificial con ese filtro color pis espantoso. No sé si tenía que decir, se dijo. Entonces volvamos a sentir que no sea todo, y sentir en el sentido amplio, digo, no todo es
un reel de gatitos para reírnos, está buenísimo a veces, pero también a veces está bueno reflexionar sobre algo, que algo nos deje pensando en lo que nos pasa o en lo que pasa a alguien cercano, ya sea en WhatsApp, ya sea en Instagram, ya sea en un libro físico, en News. Este es un mensaje para los escritores que nos están viendo. No dejen de escribir. Nunca sabes cuándo te va a llegar una oportunidad de poder publicar de la forma que sea, y así sea que te puedas ir de vacaciones o que te puedas pagar el Uber, o nada, o que simplemente te decidiste y lo que te llega es, como dice Nati, un mensaje de alguien que te dice gracias por no dejarme solo, que son bien tus palabras, me hizo bien tu historia. Me dejó pensando, me di cuenta de que tal cosa, no soltemos eso, no soltemos la cultura, por favor. O sea, ya que nos sueltan la mano desde arriba, no nos soltemos nosotros, mantengamos viva la llama del amor, alguna pelotuda que se siente. Hermoso. Tenemos más preguntas. ¿Alguna pregunta más? Voy a usar el poder y voy a alargar esto 10 minutos porque tengo que preguntar. Nos dio 10 minutos más, chicos. No, pero les quería preguntar, por curiosa nada más, si el proceso de escritura, o sea, habiendo personajes que abarcan como tanto de la comunidad LGBT, si lo hacen solos, o si a veces amigos, o se comunican con gente que también forma parte de la comunidad para quizá como enriquecer un poco más el relato. O si es quizá una construcción propia que también es absolutamente valiosa. Pero me agarra esa curiosidad. Yo en mi caso, mis personajes, la mayoría de las veces me inspiro en mí. Por eso cuando tengo, por ejemplo, un personaje que es gay, que obviamente yo no soy el hombre gay, intento, cuando hablo de realidades que tiene con su identidad, intento que sean como realidades medio generales que capaz pueda compartir con una persona como yo que soy lesbiana. Sí tengo amigos a los que a veces les pregunto cosas que no sé y todo eso, pero también intento no caer en contar el discurso de otra persona siendo yo no parte de esa identidad. Entonces intento, no digo general en el sentido de algo básico o sin profundidad ni nada, pero sí contar mis vivencias siempre que se puedan adaptar a otra persona y sin robarle el discurso a otra persona. Sí, la verdad es que es prácticamente lo mismo. Dentro de lo que es la comunidad yo soy bisexual, pero estoy siendo en relación sáfica hace 15 años, estoy en el espectro asexual también, y todo eso lo pongo en mis historias, pero trato de no sobrepasarme, de no pasar del límite de donde yo estoy, de donde yo me siento cómoda. Las pocas veces que he tenido algún personaje de la comunidad que no se ajusta a mí, siempre lo he hablado, conversado, se lo he dado a leer a alguien que tenga que ver con ese aspecto de la comunidad, sea mi pareja, a vos te ha pasado algo alguna vez, te he hecho preguntas, más que nada por una cuestión de que, como dice Ash, no es mi lugar el robarle el discurso o el espacio a otra persona, el sacarle la voz a alguien que puede contar su propia historia. Salvo que esa persona específicamente me diga, yo quiero que cuentes mi historia, quiero que esto pase así, quiero ser parte de tu proceso. A mí no me gusta dar un paso en lo que es la vida de otro que no es la mía. Y por ahí eso a veces uno dice, bueno, pero te aleja un poco porque siempre tenés la misma representación, porque no representas a toda la comunidad. Pero la comunidad es muy grande, hay mucha gente, tenemos un montón de autores magníficos en todos lados y que cada uno pueda contar su voz y sus vivencias, para mí es mucho más poderoso que agarrar yo y poder contar la vivencia de María, por ejemplo. Que para eso ya tiene su voz, sus libros. Y sí, uno conversa, somos todos amigos, todos conversamos, todos charlamos sobre este tipo de cosas, pero en líneas generales como autora yo prefiero no pasar ese límite que es el mío propio o el de mi familia. Para mí es como medio complicado porque yo escribo voice love y el voice love directamente es como que no nació con una necesidad de visibilizar las relaciones gay. El voice love nació hace más de 50 años y nació de una necesidad femenina de explorar la sexualidad, pero como era tan tabú en cualquier lugar del mundo hablar sobre sexualidad femenina, le buscaron una vuelta donde usando personajes masculinos se podía
proyectar en ambos personajes como intimidad o pensamientos que remitían más a lo femenino, ¿no? Por eso por ahí muchos de los cómics viejos son como más brillosos, así, más dramáticos, eso. Y también mucho esto de explorar lo que hay mucha crítica sobre los fetiches y eso, pero pasa que también viene de cómo le dieron el lugar al boy love, porque el boy love justamente tampoco al ser directamente la comunidad LGBT aceptada, el boy love era como una categoría tabú dentro de todo. Entonces sí, te aceptamos la historia, pero va a estar en esta aquelarre, digamos. Entonces ahí era como un permitido, y bueno, también nacían un montón de cosas así turbias, pero que siguen hasta el día de hoy. Tenemos como para rato hablar de esto. Yo quizás en lo que son mis boy love trato de no usar esas temáticas, porque directamente no estoy como en contra, eso creo que lo podemos debatir, pero como que no me nace. Yo quiero como humanizar a mis personajes, como digo, mismo cuando hago un personaje bisexual, que bueno, que los chicos del primer boy love eran bisexuales, yo soy bisexual, entonces como que sus pensamientos y esos descubrimientos fueron algo muy parecido a lo que me pasó a mí. Ellos crecieron conmigo cuando yo me trabé muchos meses en cómo iba a terminar la relación de ellos. Justamente yo estaba terminando una relación y dije, puede pasar esto, entonces los hice crecer conmigo. Y quizá a mí, porque como no me siento tan encasillada con el tema de ser mujer, que sí me siento más identificada con las luchas, pero no todo el tiempo con la feminidad, y también estar esto de constantemente, bueno, socialmente yo creo que sí tiene mucho que ver en el ámbito que te crías, y yo fui criada básicamente por mi hermano, porque mamá trabajaba, papá no estaba, hermanos y amigos de mis hermanos, entonces como que yo tenía cierta libertad de expresarme, y mismo de pelear con mi mamá cuando mi mamá me decía lava los platos, y yo le replicaba ¿por qué mi hermano no lo hace si también tiene manos? Y ella me decía que porque es hombre, y yo, pero tiene dos manos igual. Entonces era como que, si bien no soy un hombre gay heterosexual, un hombre gay heterosexual, un hombre gay cis, digamos, todavía lo disfruto, lo bailo, porque me permitió bastante esto de también expresar lo que es sexualidad, vida cotidiana. Hace poco escribí un terror de una pareja lesbiana, y bueno, aparecen personajes de la comunidad. También no toda la comunidad, porque obviamente no conozco todo. De vez en cuando se da la oportunidad que podés agregar un personaje, porque quizás no hay mucha necesidad de desarrollarlo, entonces como que tampoco queda raro. O mismo personajes de otro país. Y también me basaba mucho en mis amistades para eso, para que no quedara forzado. Entonces por ahí a ese personaje le ponían directamente era mi amigo y lo metía en la historia. Tipo, en Diente de León pasa que hacen juntadas de amigos, directamente son mis amigos. Y yo en ese momento tenía una amiga que se llama Belén, que ahora vive en Paraguay, ella es paraguaya, entonces no puse Belén es de Paraguay. Yo lo que puse es que ella se estaba quejando porque los chicos querían tomar tereré de jugo, y ella como diciendo, ustedes arruinan todo esto. Entonces ahí ya di a entender que ella era paraguaya, que esto y el otro, pero como que no quedaba forzado también en la conversación, porque era una ida y vuelta y que los chicos se estaban divirtiendo comunicando. Entonces a mí quizá no me cuesta mucho esto de permitirme meter en algún personaje, pero porque siempre voy más de lo humanizado y no querer hacerlo un activista, digamos, porque no quiero pecar de eso. Si fuera un activista, y sí es más difícil porque tenés un montón de información que buscar, digamos. Sí, yo por ahí estoy más cerca de lo que hacían las chicas antes. Nunca hice los inserts como esa edad, porque me cuesta. Pero sí, a veces he preguntado algunas cosas,
pero también, como decía antes, por lo general mis personajes o son varones gays o son varones bisexuales, salvo, bueno, las historias donde aparece alguna. Tengo 2 películas que me estoy escribiendo ahora que tratan de mujeres lesbianas. Pero bueno, como estoy en un taller, cuando escribí la primera historia había una chica que era lesbiana, entonces bueno, ella era como mi referente, era como, bueno, vos decime si me estoy pasando de mambo con algo o si está bien, pero al no ser un romance no pasaba todo por la identidad sexual de las mujeres. Igual creo que esa fue la que más representación hubo porque era un pueblito chiquito y de repente todas las mujeres eran lesbianas, los varones eran todos gay y era como, ¿dónde mierda pasa esto, chicos? Nos podemos mudar. En Santa Fe, de lo viejo en Santa Fe era un pueblo inventado. Así que no, era muy gracioso porque nos terminábamos riendo porque cada 2x3 se desvelaba por un personaje era de la comunidad y como, chicos, esto es insostenible, no puede ser que en un pueblo de 5.000 habitantes 4.999 sean trolos. Pero bueno, se puede, ojalá. Fundemos un pueblo. Y el uno que La isla, El uno que queda, no te voy a decir lo que pasaba. En los 90, un monseñor de la Iglesia Católica nos mandó a una isla, tenga sus propias leyes, sus propias casas, sus propias escuelas. ¿Y por qué no le hicimos caso? Era Genovia, boludo, estaba buenísimo. Que si nos íbamos todos a esa isla, ¿quién daba misa? Muy bueno. Pero bueno, nada, en esos casos, pero bueno, para mí es como cuando escribo mujeres, digo, tengo muchos personajes femeninos, de hecho, no me equivoco, es este, que es un monólogo básicamente de Perséfone, contando su historia y su romance con Hades y hablándole a él. Y es como, bueno, yo ni soy griego, ni soy diosa, ni soy la reina del inframundo, todavía. Pero entonces, no sé, hasta ahora no he tenido quejas. Hasta ahora nadie se ha quejado de una mala representación, pero bueno, nada, sí, tengo mujeres, tengo varones, es como, a veces he preguntado cosas y a veces como dicen las chicas, no porque no quiero terminar escribiendo un personaje que sea, no sé, tengo un personaje gay, no quiero que sea Matías, porque ya bastante con un Matías nos alcanza, Por favor. tener otro. Pero bueno, puedo consultar alguna cosa si siento que es realmente necesario y que no solo que haya visto. Y también, bueno, hablando de Mati sí me ha preguntado cosas también de varones bici. Y entonces, bueno, hemos tenido esas charlas y por ahí, nada, lo que dice también Dan, ¿no? Al tener una comunidad de amigos donde la mayoría somos diversos, uno va conociendo esas experiencias y después más o menos las puede ir plasmando sin hacer que el personaje sea realmente una persona conocida o sin tomar, como decía Nati, la voz de alguien y contar una historia que por ahí puede contar esa misma persona. Si bien uno puede hablar de diferentes realidades, que repito, yo no soy mujer, pero puedo escribir personajes femeninos y está bueno que pase eso, ¿no? Así también nacen los fanfics, a veces está buenísimo. Bueno, lo que yo les quería preguntar ya lo contestaron de manera maravillosa, de distintas formas. Así que quería saber si hay alguna pregunta más. Tenemos un poco más de tiempo, justo La presentación ahora a las 3. A ver qué hora es. 3:30. Bueno, cerramos el panel. Cualquier cosa, ahora nos vamos a trasladar al stand 9, así que se pueden acercar ahí a los escritores, preguntarles más cosas, preguntarles por sus libros y demás. Gracias a todos por venir y a los chicos por participar del panel. Chicos. Estamos en redes como @patria.igualitaria.ok y tenemos un montón de redes sociales más, pero siguiéndonos ahí las encuentran y encuentran las redes de nuestros compañeros. Gracias.